5 años han pasado desde que el mundo se paralizó, desde que un virus desconocido que surgió en China alteró por completo nuestra forma de vivir. Lo que en un principio parecía un problema local en la ciudad de Wuhan, pronto se convirtió en una amenaza global. Las imágenes de hospitales colapsados, ciudades desiertas, comenzaron a recorrer los informativos y las redes sociales del mundo entero. Las primeras semanas fueron de incertidumbre absoluta, pero lo que vendría después nos llevaría a un escenario que pocos habrían imaginado. Y todas las decisiones que se tomaron desde los distintos gobiernos y que parece que han quedado en un limbo. Empezamos a escuchar una gran cantidad de términos que iban a ser nuevos para nosotros o que apenas usábamos antes. PCRs, test de antígenos, inmunidad de rebaño, controlar la curva, nueva normalidad. ¿Qué ocurrió durante aquellos días de la pandemia del coronavirus? Vamos a retroceder 5 años en el tiempo para recordar lo acontecido. Dentro vídeo. A medida que los contagios aumentaban, los gobiernos empezaban a tomar decisiones apresuradas. En Italia, la zona de Lombardía se convirtió en el epicentro europeo, con hospitales desbordados y medidas drásticas de confinamiento. Se llegó a disputar en esa zona un partido de Liga de Campeones entre el Atalanta y el Valencia en Milán, que fue calificado en su momento de bomba vírica. La incertidumbre crecía, se suspendían vuelos, cerraban fronteras y la información se mezclaba con las fake news, con la desinformación. En España, las autoridades tardaban en reaccionar, incluso alentaban a salir a la calle cuando el virus ya circulaba libremente por nuestro país. Cerca del 8M, el Día de la Mujer, siendo conscientes de lo que había, impusieron la ideología y el partidismo a la salud de la población. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8M? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto. Resultado, pues contagios masivos en Madrid, en la capital de España, al igual que en este otro lugar, el Congreso de Vox en Vistalegre. Gritando contra el Estado opresor o reclamando más subvenciones para sus chiringuitos. Pero claro, no había prohibiciones oficiales por parte del gobierno central y se seguían organizando actos de todo tipo. Después empezaron las preocupaciones de verdad. Se cancelaron las fallas de Valencia tan solo unos días más tarde y entonces llegó el primer estado de alarma, el confinamiento más estricto de Europa. Nos encerraron en casa sin certeza sobre el futuro, con ruedas de prensa diarias que intentaban tranquilizar, pero que en muchos casos generaban más dudas que respuestas. Empezamos a oír hablar sobre el coronavirus, una enfermedad nueva con una facilidad de contagio muy elevada, además de grave. El 14 de marzo de 2020, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el estado de alarma. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. 15 días para aplanar la curva, nos prometieron y nos lo decían una y otra vez, pero esos 15 días se convirtieron en 3 meses de encierro total. No podías salir ni a caminar por el parque sin que un policía te multara, y en cualquier lugar. Mientras tanto, los hospitales se colapsaban, médicos trabajando sin EPIs adecuados, pacientes en los pasillos y una sensación de caos que el gobierno no supo gestionar. No olvidemos que España tuvo una de las tasas de mortalidad más altas del mundo en esos primeros meses. Sin embargo, el Ejecutivo se dedicó más a controlar nuestras salidas que a reforzar el sistema sanitario. En el resto del mundo, el panorama no era mucho mejor. Italia prohibía incluso los funerales, dejando a familias sin despedirse de sus seres queridos. En Nueva York, en Estados Unidos, los hospitales improvisados en parques parecían sacados de una película apocalíptica. Y en países como Australia, las restricciones eran tan severas que podía ser confinado en un campo de cuarentena por el simple hecho de haber estado cerca de un positivo.
Si algo marcó la pandemia en España fue la improvisación. El gobierno compró millones de mascarillas defectuosas al principio a precio de oro. Esta es la mascarilla con la que yo llevo trabajando 2 semanas. He realizado maniobras de riesgo sin estar protegido. Estamos hablando de la compra de 2,1 millones de mascarillas defectuosas en China y que el gobierno las pagó por adelantado. Los proveedores asiáticos suscribieron los contratos más cuantiosos con el Ministerio de Sanidad y en la mayoría de los casos solicitaron el dinero de forma previa para realizar el envío. Y ahí quedó la cosa, en nada. Mientras los sanitarios cosían sus propios trajes de protección con bolsas de basura. Las cifras de fallecidos también cambiaban según el día y el criterio. Un día contaban, otro no, y al final nadie sabía cuántos habían muerto de verdad. Fernando Simón se convirtió en la cara visible de la gestión como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, aquel que dijo lo siguiente, seguro que lo recuerdan. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Del habrá algún caso como mucho a 11.000 fallecidos en 2 meses. También decía lo siguiente sobre las mascarillas. No es necesario que la población utilice mascarillas. Cuando la OMS planteaba como riesgo alto a nivel global. Y nosotros manteníamos un riesgo bajo en España. Y luego estaban las multas, más de 1 millón de sanciones en los primeros meses, muchas de ellas arbitrarias. En el resto del mundo tampoco se libraban. El primer ministro británico Boris Johnson fue pillado en fiestas durante el confinamiento mientras los británicos no podían ni visitar a sus familiares enfermos o en estado muy grave. Y luego estaba, punto aparte, la Organización Mundial de la Salud. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Primero nos decían que el virus no se transmitía por el aire, luego que sí, y todo mientras sus recomendaciones parecían más políticas que científicas. Vamos a repasar algunas de las medidas de restricción que adoptó el gobierno de España con ese supuesto comité de expertos que luego resultó que no existía. Esta es la razón. No se creó un comité al margen de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Yo admito que se puedan discutir. Bueno, el tiempo también ha ido poniendo las cosas en su sitio. También ha ido, yo creo que ahora, si analizáramos los informes con perspectiva, yo creo que se pueden ir poniendo estas cosas, pero no lo voy a hacer yo. No se preocupe, señor Salvadorilla, que lo vamos a hacer nosotros. Fueron muchas las medidas que se tomaron bajo el amparo de dicho comité, que no caben aquí todas, pero vamos con algunas de las más significativas y rocambolescas. Por ejemplo, en los aeropuertos quedaba terminantemente prohibido sentarse junto a otras personas. Eso sí, una vez en el avión, todos podían estar bien juntitos porque parece al coronavirus le daba por no subirse a los aviones. Sería por el vértigo, tal vez. A todo esto, dentro de los aviones era obligatorio llevar la mascarilla, salvo si pedías una botella de agua o unos cacahuetes. Las playas se parcelaban para que los ciudadanos que decidían acudir a la playa pues al aire libre no se infectaran. Una medida, como podrán imaginar, que consiguió evitar la increíble cifra de 0 personas contagiadas. Quedaba prohibido ir sin mascarilla al baño de los restaurantes. Eso sí, en la mesa uno podía quitársela porque el coronavirus era un poco astuto y estaba siempre detrás de la puerta de los servicios. Más medidas. Quedaba prohibido que fueran más de 6 personas las que se reunieran en Navidad, y eso que no salió ningún informe que dijera que el coronavirus se volvía loco si de repente el encuentro era de 7 personas. Pero 6 era, según ese comité de expertos, el número exacto. Ni uno más, ni uno menos.
así lo determinaba la ciencia. En las largas colas de las discotecas al aire libre era obligatorio el uso de la mascarilla, pero una vez dentro uno podía quitársela, gritar, abrazarse o lo que fuera, junto a cientos de personas. En Castilla y León, por otro lado, solamente podía haber 25 personas en la Catedral de Salamanca, pero más de 50 en los autobuses urbanos. Por lo que sea, el coronavirus nos salió algo protestante y perseguía con ahínco a los católicos. Del exterior, el Parlamento británico fue clausurado, algo que no ocurrió ni durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la Luftwaffe alemana bombardeaba Londres sin piedad. Y venga, vamos con un bonus track, una pista extra. No eran pocos los ciudadanos que conducían con la mascarilla puesta, aun estando solos en el vehículo. Recuerden que se decía que había que viajar solo en el vehículo, por si se reinfectaba uno a sí mismo tosiendo. También desde las administraciones públicas se establecía una suerte de relato que se enfrentaba a la realidad, pero que bien valía para mantener el miedo en la población. Por ejemplo, con toda la campaña de vacunación necesaria para contener la propagación del virus y que minimizara su impacto en la población. Si te vacunas, no te infectarás, decía el gobierno y sus expertos, aunque los vacunados sí se infectaban. Vale, sí te infectas, pero no acabas en la UCI seguro, pero muchos vacunados también acababan en cuidados intensivos. Perfecto, pero es que la vacuna en realidad no evita que te infectes, pero sí que te mueras. La realidad fue que las personas seguían falleciendo, estando vacunadas o no. A partir de aquí, nueva versión. ¿Los vacunados infectan menos que los no vacunados? Pues bien, los vacunados infectaban igual que los no vacunados. Versión final del relato argumental ya. Pero es que se tiene que vacunar todo el mundo para que funcione la estrategia. Y aquí, claro, pues surge la pregunta, la duda, ¿qué clase de vacuna es aquella que no protege al vacunado? En España se decretaron 2 estados de alarma durante la pandemia. El primero de ellos comenzó el 14 de marzo, como ya hemos mencionado, y se alargó hasta el 21 de junio de 2020. En primer lugar, la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por el Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo en sus propios términos. Comienza la votación. Luego vino todo aquello de la desescalada, las fases y demás. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional en 2021, argumentando que el Gobierno debió haber recurrido al estado de excepción para suspender derechos fundamentales. El Gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas. En aquel momento, el deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas para contener la propagación de un virus desconocido y defender la vida de millones de compatriotas. Segundo estado de alarma, del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021. Se aprobó ante el aumento de casos en la segunda ola del coronavirus. Duró 6 meses y permitió a las comunidades autónomas imponer restricciones como toques de queda y confinamientos perimetrales. Juntos somos más fuertes y juntos hacemos más fuerte a Europa, que es ese proyecto común al cual antes hacía referencia Giuseppe. Lo hemos vivido precisamente a lo largo de estos meses largos de pandemia, antes del histórico acuerdo del mes de julio. Si no llega a ser por la contribución al debate europeo de Italia y de España en los non-papers sobre cuál debería ser la respuesta europea a esa crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria del COVID, muy probablemente ese acuerdo no se hubiera materializado en la envergadura que vimos el pasado mes de julio. También fue declarado inconstitucional por ese mismo tribunal en 2021, al considerar que la prórroga de 6 meses sin control parlamentario vulneraba la Constitución. Y no pasó
absolutamente nada, ni una sola dimisión, ni una sola reacción. Más tarde se contradijo a sí mismo este Tribunal Constitucional, pero eso ya es otra historia. 5 años después sigue siendo un misterio también cómo se contagió el paciente cero del coronavirus. Trazando su origen genético, todo apunta a que antes de ser un virus adaptado a humanos, debió de circular durante años en murciélagos. Es lo que se comenta. Sí, pasó antes por otro animal, también es una hipótesis por demostrar. El COVID-19 no existía como tal antes de diciembre de 2019, pero ya en noviembre se registraron algunas neumonías extrañas compatibles con cuadros por coronavirus, incluidos varios trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan, el epicentro, la zona cero de este virus. Lo que sí sabemos es lo que vino después: gobiernos tomando decisiones arbitrarias, no solo en España, sino en todo el mundo, restricciones sin lógica y ciudadanos aceptando normas que cambiaban cada semana. El miedo lo justificó todo, desde confinamientos masivos hasta la compra de mascarillas defectuosas a China que dejaron a los sanitarios durante un tiempo desprotegidos. Mientras tanto, los 2 estados de alarma en España sirvieron para gobernar sin control alguno. 5 años después, seguimos sin conocer toda la verdad, pero hay algo que supuestamente ya hemos aprendido. En tiempos de crisis, los gobiernos pueden hacer lo que les venga en gana.